Buenas tardes, buenos días y un feliz año nuevo 2021. Así que nos volvemos a ver, especialmente todos aquellos que me siguen en estas conversaciones que sobre nuestro querido Igueste hemos tenido durante el tiempo transcurrido, que vamos ya con un avance de programas bastante grande. Así que vamos a introducir otro programa nuevo y seguimos hablando coherentemente de Igueste. Y ahora, cuando hablamos de Igueste, vamos a situarnos en el año 1737, históricamente hablando. Para el año 1737, Igueste tenía una población de 140 habitantes. Para el año 1779, Igueste tenía 365 habitantes. En el año 1783 ya se solicita y se obtuvo una licencia del obispo de Canarias para levantar una ermita, ya que dependía Igueste de la de Santa Ana de Candelaria. Y ya en los años posteriores levantaron el templo con aportaciones personales de los vecinos, lo que se llama limosnas. Aparte de todas esas limosnas económicamente, también el trabajo y toda la colaboración para reagrupar, traer materiales, etc. y construir esa iglesia. Durante esa ermita, durante ese tiempo, por lo regular, se tardó, no fue de ahora para luego, sino se tardó 5 años en la construcción en su totalidad, para ya la iglesia pues ponerse, por decirlo así, en marcha en el sentido de los feligreses acudir, etcétera, etcétera. El recordar que el primer mayordomo de fábrica de dicha iglesia fue, para aquel entonces, Agustín Rodríguez del Castillo, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Este hombre muy pudiente en la vecindad. Había nacido en el año 1754. Llegó también a ser alcalde de Candelaria y susteniente de las milicias provinciales, no nacionales, sino provinciales. En este caso llevó la responsabilidad de defender, bajo su mando estuvo las torres defensivas tanto de Santiago como el castillo de San Pedro en Candelaria. Para el año 1788, la ermita de la Trinidad fue bendecida y, como dije antes, se tardó en construir 5 años. Esto fue un logro para el pueblo, para aquel entonces, y de acuerdo a los medios de la época, ya que no era fácil, no era nada fácil. Don Agustín Rodríguez, en aquel entonces, tenía un hombre joven, tenía 39 años, tenía 34, mejor dicho, 34 años. Pues como se dijo en charlas anteriores, con 25 años se había casado, tenía esposa y con 25 años ya tenía 3 hijos. Sabía leer, sabía escribir. Fue un hombre muy culto en aquella época y muy pudiente, repito, económicamente. Pero ya en el año 1802, además de la ermita de Igueste, de la Trinidad, el pueblo contaba con 104 casas esparcidas. Algunas estaban agrupadas, como era en la Hoya de la Ermita, como podría ser en la Jiménez, en las veras de Maja, por las zonas de Maja, por donde, por decirlo así, para ubicar donde vivía Llamasimina, por la parte trasera y delantera, etcétera, etcétera, y después bajando paulatinamente algunas agrupadas también por Ajoreña. Pues sí, aparte de las casas cuevas preparadas como viviendas, donde muchas personas vivían,
tanto los que ya habían venido y se iban asentando por las zonas de Igueste pidiendo trabajo, etcétera, como algunos que habían unas cuevas que después ellos las acondicionaban y llegaban a ser como casas cuevas de gran utilidad. Me acuerdo perfectamente de muchas de ellas. Hoy posiblemente algunas están en desuso, aunque algunas son aprovechables todavía para poner pues lo que fuese, cosechas, etcétera, etcétera. Bueno, pues repetir que para ese año, entre adultos, estoy hablando de 1848, repito, entre personas adultas, niños y niñas, había 500 habitantes en Igueste. Así que vemos como paulatinamente su crecimiento no se estancaba, sino era al revés, iba en progreso. En el 1860, Igueste tenía 105 casas de un piso y 30 de dos, más las casas cuevas. Ya Igueste había alcanzado 600 personas. Y cuando hablo de estas casas de 2 pisos, todavía figuran muchas de ellas en Igueste como recordatorio, cómo estas casas han durado, porque se entiende que las casas de 2 pisos eran, debajo solían vivir el matrimonio y los niños más pequeños, y encima, en la parte alta, superior, ya allí se quedaban por las noches, pernotaban, etcétera, los más mayores. Aparte de que siempre estaban los lugares correspondientes donde se ponían los higos pasados, las porretas, las carnes de los cochinos en salmuera, y donde se ponían también las cosechas, bien fuera de trigo, cebada, centeno, papas, y así sucesivamente. Estos segundos pisos pues también venían de alivio, porque las partes de abajo pues a lo mejor estaban más ocupadas y como decían los viejos antiguos, para que no hubiese tantos atrabancos. Es curioso, la palabra, quiero recordarlo, atrabanco, es de atrabancar, de que hay muchas cosas mezcladas y uno no se puede desenvolver con tanto atrabanco. Bien, pues vale esa palabra como recordatorio, que eso fue muy importante dentro de lo que es nuestra cultura. En el año 1864 ya Igueste, para aquel entonces, solicita una escuela elemental y el Ayuntamiento de Candelaria acordó la creación de esa escuela elemental en el Pago de Igueste, y por lo regular ya contaba Igueste, tenía ese derecho con 900 almas. 900 almas. Habíamos progresado a tal grado que en el 1864 había en Igueste, según el censo, 900 almas. Así como también se entendía, había una gran distancia que separaba, porque había niños, algunos niños, no muchos, que iban al convento de Candelaria para que se les diera clase, en este caso los curas en Candelaria. No había otra escuela, salvo alguno que se había adelantado un poco a la época y podía dar algunas, a lo mejor lo que se trataba de leer, enseñar a leer, escribir, etcétera, aquellos que más sabían en la época. Bueno, pues en el 1864 se aprueba esta escuela elemental, el ayuntamiento, y este lo solicita, el ayuntamiento lo aprueba. Y para ese entonces el primer maestro, que era peninsular, era un militar con graduación de sargento, se llamó Justo Muñoz. Ese fue el primer maestro que la escuela de Igueste tuvo en el año 1864. Repito, Justo Muñoz. Y la escuela, quiero enfatizar que fue sostenida por el pueblo de Igueste, aportaciones de dinero del pueblo de Igueste, porque el ayuntamiento en aquel entonces, o bien no hubiese dinero, me imagino que no era tanto, pues a nivel de ayuntamiento no colaboraba, tampoco colaboraba el cabildo, tampoco colaboraba, venía dinero de la Comunidad Europea, tampoco venía dinero del gobierno central, lo que se llama de la España colonial, no. Y tenía que hacerle frente a todo este tipo de cosas económicamente hablando, y tenía que seguir adelante, para adelante, como siempre. El iguestero
con buen espíritu hacia adelante al progreso. Para el año 1870, Igueste tenía en aquel entonces una fábrica de tejas y de ladrillos. ¿Por qué? Porque la construcción en Igueste de casas, etcétera, etcétera, se hacía cada día mayor y se demandaba este tipo de materiales para la construcción. Se oye decir que, por ejemplo, en Pasacola y otros caseríos, dice que las tejas vinieron de Boca Cangrejo y de lugares más distantes en la cual se tenía que traer en bestias mulares, caballares o como fuera. Y había que traerlas. Bueno, pues para ese entonces Igueste tenía ya esa fábrica de ladrillos y esa fábrica de tejas. La materia prima, como Igueste tiene diferentes tierras arcillosas, en las vetas correspondientes, los entendidos de la época sabrían dónde sacaban los bloques, porque es una tierra muy característica de diferentes clases. Puede ser arcilla como puede ser de tosca, y bueno, y ellos se las ingeniaron. Y recordar, no lo puedo afirmar, recordar que históricamente yo siempre oí decir a mis mayores que esa fábrica de ladrillos y esa fábrica de tejas estaba justo en la entrada de la Estila, hoy lo que se llama la Estila, detrás de la máquina del golf y de Andrés Pérez, subiendo ascendentemente a la derecha, allí donde vivía Antonio Rodríguez, en esa zona, frente a la llamaría La Portada, ahí en esa zona dice que estaba ubicada tal fábrica. Me imagino que no sería una fábrica grandiosa que uno ocupando mucho espacio de terreno, etc. Era de acuerdo a la época, pero por lo pronto ya no se tenía que ir a otros lugares lejanos a buscar ese material de tanto tejas como ladrillos. Ahora, si se fabricaban allí, pues evidentemente las edificaciones en Igueste iban siendo, pues paulatinamente, iban creciendo, como digo, paulatinamente, a tal punto de que para Igueste fuese mayor en edificaciones, mayor en habitantes, porque así lo demandaba su crecimiento y su progreso. Para los años 1900, ya nos introducimos en el 1900, Igueste tenía 195 edificios y 196 cuevas viviendas. Claro, sabemos que Igueste es una zona de muchas cuevas y las cuevas se adaptaban como viviendas. Pues bien, parece ser que si había 195 edificios, 196 cuevas, había más cuevas en parte que casas, una más que casas existentes. Bueno, pues para el 1905, toda esa época, ya habían nacido, quiero recordar, todos mis mis tatarabuelos, etc. Para 1905 ya habían nacido mis abuelos, tanto Lorenzo García Cuello, tanto Matilde Cuello del Castillo, Tomás Alonso Marrero y Juana Rosa Torres Oliva. Esos eran mis abuelos, tanto paternos como maternos. Pero mis tátaras, todos mis bisabuelos, mis tatarabuelos, ya habían nacido anteriormente en esas fechas recorridas que yo he mencionado, sobre los 1800, 1700, 1800 y así sucesivamente. Bueno, pues para el año 1905 había 195 edificios, repito, 196 albergues, con muchísimos habitantes. Y había nacido, repito, todos aquellos que he mencionado. Y también para aquel entonces, curioso, ya había nacido el famoso poeta Francisco del Castillo Ruiz. También había nacido el famoso Juan el Guincho. Y toda esta gente que nos dejó un legado histórico, poéticamente hablando, sobre la vida de aquel entonces. Y que ya en el futuro hablaré, porque de Francisco del Castillo Ruiz hablaré largo y tendido, porque he podido rescatar 12 poemas de él, de la vida que le tocó vivir, muy ocurrente, hombre muy listo, muy inteligente. Ya explicaré que fue cabo primero en la época que le tocó el servicio militar, y como él me contó a mí
en una visita que me hizo al cuartel lagunero en San Francisco en la Laguna cuando yo cumplía el servicio militar. Junto con mis padres apareció el oculto poeta, que se lo encontraron en la Laguna, bueno, que ya explicaré en detalle. Y este hombre, pues evidentemente me comentó que había servido al rey, que sirvió en África, que fue cabo primero. Se ve que era un hombre muy culto. Se adelantó a la época que le tocó vivir. Quizás el pueblo no lo entendió perfectamente. Este hombre murió con 93 años de edad. Pude seguir, tengo las partidas de nacimiento y partidas de defunción de él. Pude seguir un poco lo que se estaba relacionado oficialmente con su nacimiento y con su fallecimiento. Pero que ya esto lo explicaré en detalle. Decir que, siguiendo en cuanto a fecha se refiere, hablaré que en 1928 se creó la escuela de niñas. Antes hablé de la escuela elemental, y también hablé del primer maestro. Pero para aquel entonces, en 1929, ya en se creó la escuela de niñas. La primera maestra fue doña Ángela Santana Gutiérrez. Ese año el pueblo ya tenía 925 habitantes. Para el 1929 se fundó una sociedad llamada Sociedad de Recreo Juventud Higuestera. Ese era su nombre. Conocida también como Casino de Higueste. Fue el primer presidente de esta Sociedad de Recreo Juventud Higuestera, o Casino, Pablo Padrón del Castillo. Después le seguiría Fermín del Castillo, que decíamos Fermín el de Doña Carmen, el padre de Pedro Miguel, llamado también Ferminito. Recordarán perfectamente de él, que aparte de ser un hombre agricultor con muchas propiedades y bienes, y a pesar de que ser un campesino, para aquel entonces era como un ilustre. Yo me acuerdo verlo en la plaza de Weyler, cuando yo salía de refinería los sábados al mediodía, verlo y dando discursos a todos aquellos que se dedicaban a los negocios de agua, de galerías, etc. Y él también era uno de ellos, con una gabardina puesta, y aquel hombre alto, elegante, con una elocuencia impresionante de palabra, y todo parece que tenía aquel auditorio lo tenía cautivado, explicándole sus cosas relacionadas con el tema que estuvieran tratando. De eso me acuerdo yo y soy testigo, porque yo tenía que ir a la plaza de Weyler una vez salida de refinería a coger la guagua, la famosa guagua que se cogía allí en la plaza de Weyler frente al Bar Espejo. Bueno, pues seguimos adelante y hablamos sobre el 1930 hacia adelante, y que este alcanza su mayor desarrollo económico. Y digo, en el 1930 y este ya, repito y enfatizo, alcanza su mayor nivel de desarrollo económico gracias al gran caudal de agua por las galerías de Araca. Por eso asociado de Ferminito con el agua y todos aquellos que se dedicaban a tal fines, tanto de las galerías norte como las galerías del sur, todos se concentraban allí. ¿Por qué? Porque era la parada de las guaguas. Nadie antes tenía coche para viajar, se tenía que coger las guaguas en los diferentes pueblos, y allí se convocaba todos, y estaban las comunidades por allí muy cerca, los presidentes, los secretarios, las diferentes oficinas. Bien, pues gracias al caudal de agua por las galerías de Higueste, repito, tantas veces lo he dicho, Araca tenía, repito, para que esto no se quede borrado en la historia, aunque yo quizás pueda ser un poco pedante, un poco pesado en repetir el tema de las galerías, porque era el caudal de la máxima riqueza higuestera. 1900 pipas, Araca, Terigel con 1500, el Porvenir tenía 1300, el Salto del Pinar 600 pipas, Chacorche con 600. Estaba la Reina posteriormente. Después también estaba Chinabargo, la de Honcho, que llegó también a dar agua, como no.
Después, más tarde, vendría el Pozo de las Almácigas, el que está actualmente vigente en Chacorche, que decimos el Pozo de Honcho, pero que aquel lugar geográficamente y toponímicamente hablando se llama Las Almácigas. Y digo esto porque tengo un documento propio, allí tenemos nosotros nuestra propiedad, y el pozo en su día tuvo que comprarnos un trozo de tierra para que echar los escombros de cuando se estaba extrayendo o haciendo la profundidad del pozo. Bueno, pues por esto, porque la escritura dice Las Almácigas. Por eso digo yo, el Pozo de las Almácigas, aunque decimos a veces el Pozo de Honcho. También muy cerca de allí están lo que se llama el topónimo 20 Reales. Los 20 Reales, ya que yo he comentado tantas veces con el famoso topónimo, tanto los de arriba como los de abajo. Estaba hablando seguimos con el tema de las aguas de las galerías. Estaba el Porvenir, posteriormente, con 1100 pipas. Estaba la Fuente del Pino. Estaba también el Mocán. El Porvenir daba 1300 y el Mocán 1100. O sea, ha habido un pequeño error, pero bueno, esto no es fácil a veces memorizar. Y luego estaba la Fuente del Pino, también conocida como el Danubio, que dio agua. La Gambuesa sigue dando agua y el río actualmente. Bueno, pues gracias a estas aguas mencionadas, como ya tantas veces he dicho, Igueste regaba sus tierras, así como muchos pueblos, yendo las aguas de Araca a los lugares tan distantes como fue el Valle de Guerra, regando los famosos platanales del Valle de Guerra. Y quiero repetir y enfatizar esto porque ya me dirán, pero ya eso lo dijiste, sí, pero quiero enfatizarlo de nuevo, si me lo permiten. Y por la altitud en la cual el canal pasaba, era tan alto el canal por la altitud geográficamente hablando, que para llegar a Valle Guerra, claro, tenía que tener una altura y después un descenso paulatino, ¿no? Para llegar allí. Pero algo curioso que este canal, me acuerdo de verlo perfectamente, allí se podía caer, qué sé yo, si alguien se despistaba, un niño o una persona mayor, que tuviera cuidado, porque es que era un torrente que iba por el canal, el agua tocaba arriba del todo, hablo cuando yo iba a Lijerga, de niños, nosotros nos asomamos y el ruido es que era temeroso. Porque allí se podía caer un animal doméstico, un perro, una cabra o cualquier persona, y eso barría con él por la presión de la corriente y la cantidad de caudal. Pues volviendo al tema del caudal de agua, iba pasando por todas esas franjas de pueblos, por la franja de tierra regaba todo Igueste. Aparte de lo que se consumía y todas las costas de esas aguas. Y luego también regaba, porque claro, Igueste no podía absorber tanta agua, no necesitaba tanta agua, 1900 pipas. 1900 pipas hora. Repito. Y evidentemente ya iba regando las tierras de Barranco Hondo, el Tablero, el barrio de Machado, el Tablero, repito, Llano del Moro, los baldíos. Y se introducía más allá, porque claro, la laguna a lo mejor no necesitaba tanta agua, pero bueno, seguía por los rodeos, seguía hacia adelante e iba a la famosa Valle de Guerra, como es Portezuelo, Valle de Guerra, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que yo estaba enfatizando o diciendo en lo relacionado con las riquezas iguesteras para aquel entonces. En el 1930, Igueste ya había alcanzado un gran desarrollo económico a nivel de núcleo poblacional y también, como no, en riquezas agrícolas, ganaderas, por su condición económica. Pues seguiremos hablando en el futuro, queridos amigos y queridos oyentes. Buenas tardes y a seguir bien. Nos vemos.